Camino de tontos. Parece raro, ¿no? Que uno diga en la iglesia camino de tontos. Pero la verdad es que cuando analizamos el pasaje y vemos lo que nos toca el día de hoy, del versículo 18 al 32, podemos ver realmente que es camino de tres. Nosotros llevamos, como hablamos en un principio, llevamos aproximadamente, ¿cuántos? ¿Van a ser 3 meses? ¿4 meses ya? 4 meses. 3 meses y avanzamos solamente hasta el versículo 8. Pero ¿qué venimos hablando? ¿Qué venimos diciendo? Nosotros venimos diciendo de que primero Pablo tiene un interés particular de hablar del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es esta buena noticia que Cristo ha venido para darnos comunión con Dios, para acercarnos a Dios? Pablo está apasionado por el Evangelio. Él viene a hablar del Evangelio. Y después de paso él empieza a decir que la iglesia y los creyentes somos una obra sobrenatural de Dios. Es Dios quien produce la iglesia, es Dios quien produce al creyente, es Dios el encargado de toda la gestión. Pablo tiene un interés particular, de repetir varias veces en todo su discurso hasta ahora, lo previo a esto que vamos a hablar el día de hoy, de hablar del Evangelio. Él dice, yo he sido apartado para el Evangelio, yo sirvo mi espíritu para el Evangelio. Él dice, mi vida es presentar el Evangelio. Mi interés es presentar el Evangelio. Esta buena noticia es la pasión de Pablo. Pablo tiene la certeza de que el Evangelio es la mejor noticia que el ser humano puede recibir, porque el Evangelio es la mejor noticia que el ser humano puede recibir. ¿Estamos de acuerdo con esto? El Evangelio es la mejor noticia que el ser humano puede recibir. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder para salvar. El Evangelio es poder para salvar. Ahora la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer es, ¿de qué necesito ser salvo? ¿No? ¿De qué necesito ser salvo? ¿Por qué la necesidad del Evangelio? Pablo viene hablando del Evangelio, ¿ok? El Evangelio esto, el Evangelio aquello, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Pero de qué necesito ser salvo? Y ahora comienza el versículo 8, vamos en el capítulo 1. Ahora comienza el versículo 1. Y Pablo empieza a dar las razones de lo que yo necesito ser salvo. Él empieza a explicar esto de por qué la necesidad del Evangelio. ¿Por qué necesito un Salvador? ¿Por qué el ser humano necesita un Salvador? Entonces, sin más preámbulo, lo que vamos a intentar responder a la pregunta del día de hoy, la pregunta que vamos a intentar responder el día de hoy es, ¿de qué necesito ser salvo? ¿De qué necesito ser salvo? ¿Por qué necesito un Salvador? ¿Por qué es necesario el Evangelio para todos? Entonces, Romanos 1, del versículo 18 al 32, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, adelante, por favor, siéntense por aquí, bien cerquita de nosotros. Las bancas acá están desocupadas, así que me da gusto verlos. Vienen llegando justo para la comida. Son de esos que llegan a la comida. Justo, bien, menos mal, vinieron a la comida. Así que bienvenidos al banquete, que hoy hay banquete para que les sobre. Así que vamos. Abran sus Biblias, Romanos 1, del 18 al 32, dice así. Y después vamos a orar, más vale que oremos porque la palabra de hoy es muy dura. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí en sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es a contranaturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su propia lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que la hacen, sino también no solo que las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Le parece si oramos? Más vale que oremos, más vale que oremos. Bueno. Señor, gracias te damos porque esta es tu palabra, Señor. Esto no es una invención nuestra, Señor, esto no es algo que a nosotros se nos ocurrió, Señor, sino hombres guiados por ti, Señor, escribieron para revelar lo que tú quieres mostrarnos a nosotros, Señor. ¿Quién eres tú, Señor, y cómo debemos vivir nosotros? Señor, que esta palabra el día de hoy pueda transformar nuestra mente y nuestros corazones, Señor, y acercarnos más hacia ti, Señor. Entender un poco, Señor, qué es lo que tú quieres mostrarnos en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Duro, ¿no? Durísimo y larguísimo también. Yo les digo, les confieso algo, ayer no me pude dormir hasta las 5 de la mañana corroborando otras 5 versiones bíblicas y hasta ahora tiemblo, digamos, con el pasaje, tiemblo. No creo que lo pueda entender todo todavía, creo que este es un capítulo que merece mucho más profundidad, mucho más tiempo. 60 minutos muy corto, voy a tratar de darlo 45, no creo que lo pueda lograr, voy a hacer lo posible. Ahora, es nuestra tarea como liderazgo, en la semana, en el mes, empezar a digamos, ir como desafío, que ustedes puedan profundizar por sí solos en el pasaje, ¿no? Y que ustedes puedan también ir, yo no me voy a detener mucho en qué significa cada, digamos, la tipología de qué es formuladores, a qué se refirió con soberbios y altivos. Pero sí, nuestro compromiso es que antes del grupo pequeño, el GP, voy a enviar un resumen de cada cosa, según los comentarios, qué significa cada cosa, como para que ustedes también se puedan identificar ahí en qué pecado están cometiendo, ¿no? Todos estamos en esta lista, todos estamos en esta lista. Como bien he dicho, no sirve de nada decirle al hombre que necesita ser salvo hasta que sienta la necesidad de salvación. Si alguien me dice, ¡Hey! ¿Sos salvo? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque sos salvo. ¡Qué bueno! ¿Quieres la salvación? Sí. No. ¿De qué necesito ser salvo? ¿De qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué me decís que estoy condenado? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué necesito un salvador? Aquí viene Pablo a hablar y decir, ok, les vine hablando del Evangelio, ahora vamos a hablar de la ira de Dios, la santa ira de Dios. Muchas veces en la iglesia se predica el amor y la justicia, y la ira de Dios es justicia y es amor de Dios. Es parte de Dios esto. ¿Por qué estoy bajo la ira de Dios? Es lo que tenemos que responder. ¿Por qué el ser humano está bajo la ira de Dios? ¿Por qué Dios está tan enojado? ¿Por qué Dios está tan molesto con el ser humano? La Biblia lo enseña. No podemos obviarlo, hay que decirlo. Pero esta noticia negativa, digamos, que es una noticia negativa, Dios está irado, tiene una noticia positiva, que es que Cristo vino y que tenemos el Evangelio. Pero necesito realmente experimentar esto, que
soy culpable, que le he fallado a Dios, que no me acomodo a la regla, que no me acomodo a la rectitud de Dios. Ahora, cuando nosotros estudiamos el capítulo, para que es más fácil, a mí siempre me sirvió esto, ¿no? En el colegio, que alguien me dijera, ok, ¿dónde estoy ubicado? ¿Cómo puedo ubicarme mejor en mi mapa mental como para que la información esté disponible y yo pueda saber en qué lugar estoy parado, ¿no? Y Pablo lo pensó muy bien, este capítulo lo pensó tan bien, este versículo, que él lo estructuró de una manera que él muestra, primero, qué es lo que Dios hizo. ¿Sí? Los primeros versículos, Pablo muestra lo que Dios hizo. Los siguientes versículos, Jeremías, ¿sí? ¿Jeremías? Sí, ¿cómo andás, querido? ¿Todo bien? Bienvenido. Sentate por acá, sí, tranquilo, más adelante ahí, sí, vení. Le dan un aplauso a Jeremías, Bienvenido, Jeremías. A los que no lo conocen, él es el hijo de Eric, el guitarrista, el que toca muchas veces acá. Sigue, ¿no? Sí. Cosa que con barbijo y pelo largo no te reconocí. Bueno, la cosa es la siguiente. Venimos hablando de Romanos, la culpabilidad del hombre. Entonces Pablo lo estructura de una manera que es fácil de recordar. Ustedes lo pueden recordar fácilmente. ¿Qué es lo que Dios hizo? Esto es lo que Dios mostró, esto es lo que Dios revela de sí mismo. La segunda parte de todos estos versículos que leímos es lo que el hombre decide. Y la última parte es la consecuencia de lo que el hombre decidió. ¿Sí? Entonces, si lo estructuramos de esta forma, es mucho más fácil, digamos, que lo podamos entender. Ahora, primera parte, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, y vamos allí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Primero nos está diciendo de que Dios está irado. ¿Por qué está irado? Nosotros tenemos que entender, y esto es importante que lo entendamos, de que Dios no es como tú. Dios no es como yo. Nosotros hemos hecho imágenes de Dios para nuestra mente, que lo hemos acercado tanto a nosotros, de tal manera que hemos perdido el concepto real de quién es Dios. Dios no es como nosotros. Dios no se puede comparar a lo que nosotros somos. Dios es santo. Dios es eterno. Las cosas invisibles de Él y su eterno poder se hacen claramente visibles a nosotros porque Él lo permite. ¿Pero acaso estas cosas invisibles de Él son todas las cosas de Él? O sea, ¿es todo lo que Él tiene para mostrar de Él? ¿Acaso nosotros podemos contener el conocimiento de quién es Dios? ¿Acaso nosotros podemos nuestra mente puede intentar entender quién es Dios? La pregunta es, ¿podemos entender quién es Dios? Qué bendición saber de que Dios no lo podemos entender. Porque si yo tuviera un Dios que yo pudiera entender, ya no sería Dios. Sería una imagen que yo creé. Dios es Dios. Dios es Dios. Él se hace alcanzable a nosotros por medio de Jesucristo, pero las cosas eternas de Él y todo lo que rodea a Dios, es que Dios es totalmente diferente a nosotros. Y este concepto de que Dios es diferente a nosotros es algo que nos debería alegrar. No somos como Dios. Dios es Dios. Y Dios es santo. Este concepto de que Dios es santo y de que Dios es ira, al mismo tiempo que Él tiene que juzgar lo que es malo, muchas veces a nosotros nos da una connotación negativa en nuestra mente porque nosotros tendemos a entender de que la ira, por lo general, lo relacionamos con los sentimientos humanos. Nosotros decimos, ok, es ira. Bueno, cuando yo tengo ira, yo lo hago por razones personales y egoístas o por un deseo de venganza, por lo general. Pero Dios no. La razón de Dios para juzgar es porque Él tiene un carácter completamente justo. La ira de Dios es soberana y es completamente justa. Cuando Dios tiene que juzgar algo es porque Él es santo. Y Él lo hace y Él es justo para hacerlo. Y Él es soberano para hacerlo. Y todos sus juicios son correctos. Por eso es que no podemos comparar la ira de Dios con la ira de nosotros, porque nosotros reaccionamos a algo.
Dios juzga. Acción y consecuencia. Esto tenés que hacer, no lo haces, solamente te queda esto. Esto es lo que habla el pasaje. Ahora, Andrew Murray, lo voy a decir así, Andrew Murray, no sé cómo se dice, pero bueno, Murray, dice, la ira es la repugnancia santa de Dios en contra de lo cual es la contradicción de su santidad. Aquello que es contrario a su santidad le genera a Dios esta repulsión. Ahora, bíblicamente, ¿cómo podemos sostener esta afirmación? Salmo 5.5, ¿qué dice? Anótelo, Salmo 5.5 dice, no estarán los insensatos ante tus ojos, aborreces a todos los obradores de iniquidad. Acá no está hablando del pecado, está hablando del que hace el pecado. Aborreces a todos los que obran, actúan de forma inicua. No estarán delante de tus ojos, porque tú eres santo. A menos que haya algo de lo que debemos ser salvos, no hay nada que aproveche el hablar de salvación. ¿Por qué hablamos de salvación? Entonces, porque de algo tenemos que ser salvos. ¿De qué tenemos que ser salvos? ¿De qué tenemos que huir? Huyan de la ira venidera, dice. La ira de Dios, porque Dios es santo. Y este concepto de que Dios es santo no podemos obviarlo. ¿De qué necesita todo ser humano ser salvo? Si yo les preguntara ahora, ¿de qué me dirían? ¿De qué? ¿De qué vengo hablando? De la, sí, está ahí, de la condenación, pero de la ira. Recuérdelo siempre. ¿De qué necesito ser salvo? De la ahora repítalo conmigo. De la a los cristianos nos cuesta decir que Dios tiene ira. A ver, de la fuerte, quiero escucharlo fuerte. De la quiero que este concepto les quede claro. Dios está airado. Y es justo esto. Es correcto que Dios experimente esto, porque es contrario a su naturaleza. Ahora, Dios es santo y perfecto, y fuera de Jesucristo, qué bendición que tenemos a Jesucristo, nosotros que estamos acá. Fuera de Jesucristo, al hombre lo único que le queda es la ira de Dios. Fuera de Jesucristo, al hombre lo único que le queda es la ira de Dios. Y ahora vamos a aclarar esto, y es porque lo que el hombre ha decidido es ir en contra de Dios. Ya dijimos la parte primera, ¿no? Que Dios está irado. ¿Por qué está irado? Porque Él es santo. Y no solamente por eso. Sigamos el pasaje. ¿Qué más dice? Dice, primero, ahora voy a hacer el trabajo de ser una especie de fiscal del cielo. Ay, perdón, Dios. Si yo tuviera que decir, ok, ¿contra qué está airado? Ok, vamos a ver evidencias. Evidencia que presenta el texto. ¿Por qué Dios está airado? Primero, contra toda impiedad. Segundo, contra toda injusticia de los hombres. Este concepto de impiedad, ¿a qué se refiere? Impiedad se podría decir que es una falta de piedad, ¿no? Y viene directamente relacionado con una actitud de menosprecio hacia la persona de Dios. Es una actitud constante de menosprecio sobre lo que Dios es y sobre lo que Dios ha hecho. Es una falta de reverencia. Es una abierta rebeldía contra toda demanda de Dios. Y de esto somos todos culpables. Todos somos culpables de no darle al Señor lo que Él merece. De no reconocer lo suficientemente a Dios en nuestra vida. De esto todos somos culpables. Y después dice, el versículo dice, e injusticia de los hombres. Muchos dicen de que esto, son dos imputaciones distintas, para mí sí también, pero una se refiere a cómo yo ofendo a Dios y otra se refiere a cómo yo ofendo a los hombres.
Pero en relación a lo que dice el texto, bueno, tiene razón, nosotros también cometemos injusticia contra los hombres, no actuamos correctamente contra el prójimo, no actuamos como deberíamos con el prójimo, pero en realidad en lo que refiere a este texto se está refiriendo en relación a Dios. Lo que está diciendo es que nosotros no hemos sido lo suficientemente correctos para reconocer quién es Dios, pero al mismo tiempo lo hemos deshonrado. Esa es la injusticia real, de que a Dios lo hemos deshonrado, le hemos quitado la honra que Él merece. Ahora, es una actitud de irrectitud, de saber que no hago lo que debería hacer, darle a Dios lo que merece. O sea, ponerle que, bueno, yo le decía a Murilo, ponerle que yo en el mejor de los casos, bueno, quiero ser el mejor. Y entonces empiezo a obrar correctamente y me porto bien todos los días y soy muy consciente de que me tengo que portar bien y muy consciente de que lo tengo que hacer bien. Ok, perfecto, pum, checklist. Y después, ok, no voy a hacer el mal. Entonces no hago el mal y empiezo a hacer el bien también. Y empiezo a hacer el bien. Ok, bien, checklist. Pero aún así, nunca voy a ser lo suficientemente agradecido y nunca le voy a dar la suficientemente gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Nunca. Dios merece toda la gloria. Dios merece toda la adoración. Dios merece todo. Y nosotros en nuestra vida cotidiana, si analizas tu vida, ¿cuánto honras a Dios? ¿Cuánto honras a Dios? ¿Cuánto reconoces lo que Él ha hecho? Y el gran problema surge después también. Pero antes de eso, quisiera citar unos textos para que ustedes entiendan algo. Porque ustedes me pueden mentir a mí y yo les puedo mentir a ustedes. Pero ante Dios nadie puede ocultar nada, ¿no? Lucas 8:17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser de manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Proverbios 21:2 dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Salmo 91:11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. La palabra lo dice, lo enseña. A mí me puedes esconder algo, yo te puedo esconder algo a vos, pero a Dios no le puedes esconder. Y Él sabe y Él mide los corazones y no es suficiente. Nunca ha sido suficiente. Hemos fallado. Ahora, sigamos con el versículo. Dice que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Detener la verdad no significa solamente que no estoy de acuerdo con aquello que Dios ha revelado, sino que también combato esta verdad y creo una verdad paralela, pseudo verdad, y deliberadamente oscurezco o voy en contra de, deliberadamente. Eso es la culpabilidad del ser humano. Acá ojo, quiero aclarar algo, que es importante aclararlo, que me lo mencionó ayer justamente mi cuñado. Me dice, Pablo le está hablando a una iglesia, a un grupo de creyentes, ¿sí? Y Pablo lo que está haciendo acá está sentando bases. Él lo que le está diciendo a los creyentes, le dice, ok, ¿qué conceptos tienen ustedes del Evangelio? Este es el concepto que yo tengo del Evangelio. Y empieza a sentar la base, y empieza a decir, ok, entonces el Evangelio, y de repente empieza a decir, ok, y entonces la culpabilidad del hombre. ¿Estamos de acuerdo con esto? Empieza a decir, ¿entiendes? Es como que él está haciendo una revisión de los fundamentos. Él le está hablando a cristianos, pero le está hablando sobre el pecado de la humanidad. Esto no está, o sea, vos podés verte identificado acá. Y si te ves identificado acá, tenés un problema. Y tenés que solucionarlo. Ahora, lo que está hablando Pablo está hablando de la raza humana. La raza humana es condenada ¿por qué? Porque deliberadamente decide no reconocer a Dios, deliberadamente decide no darle el honor que a Él le merece, deliberadamente decide ir en contra de Dios y detener su verdad, y lo que claramente por Dios es manifiesto,
lo que claramente es visible, lo eterno, lo que se hace claramente visible y entendible en otro sentido, lo negamos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo sé, internamente, yo sé que yo no pude haber sido creado de la nada. Yo esto lo sé. Yo sé que en mí, dentro mío, hay... Una doctora podría decirlo mejor, ¿no? Todo el funcionamiento del cuerpo humano. Pero ni aún así, con 5 especialistas o 7 especialistas podrían dar cátedra, digamos, de todo lo que cómo funciona el ser humano. El doctor es el médico, o sea, es como es como si dijéramos el mecánico del ser humano, ¿viste? Y si nosotros tomamos 5 especialistas de distintas áreas, aún así quedarían muchas cosas por decir. Tendríamos que llamar a un psiquiatra para que hable de la mente del ser humano. Porque el ser humano, como está compuesto y como está creado, es de una forma tan inteligente que solamente tiene que haber un Dios. Si es que nosotros movemos el sol, qué sé yo, 10 centímetros, y eso va a afectar a todo el sistema como está compuesto. Si nosotros corremos los planetas unos cuantos centímetros del lugar, se nos ocurre que corramos Marte un poco más allá y Júpiter un poquito más allá, todo va a afectar a la estratosfera, a lo que nosotros somos como seres humanos en la Tierra. Hay cosas que nosotros no racionalizamos mucho, y es que Dios creó todo, y esta creación, el que Dios se haya manifestado a través de las cosas hechas, entre eso yo, entre eso los animales, entre eso la creación, esto es perfectamente entendible. Es como una firma. Dios firmando a través de todas las cosas que Él hizo, yo existo. Y esto lo puede reconocer cualquier ser humano, un niño lo puede reconocer. Un niño se puede dar cuenta de que hay cosas que son magníficas, luna, estrellas. Un niño lo puede entender. Ahora, Dios no se ha dejado sin testimonio. La verdad es que Dios, Él tiene la iniciativa, de darse a conocer. Él es quien se da a conocer, Él es el que dice acá estoy. Y el hombre puede percibir por su sentido que Dios existe. Y no solamente eso, también en su corazón Él lo sabe, profundamente lo sabe. Y ponerle que dijéramos, ok, ¿y la moral? Aún así, el hombre tiene un sentido de lo correcto y lo incorrecto, mínimo sentido, por gracia, que le permite poder entender de que hay cosas que son buenas y cosas que son incorrectas, y esto es un sentido que viene de Dios. Claramente visible, es de carácter universal, es decir, que los hombres no pueden excusarse a Dios de que Él se esconde de ellos, y por ende excusar su falta de religión y su inmoralidad. Nadie puede decir, no pasa que yo a Dios no lo conozco. ¿Qué? ¿Cómo a Dios no lo conoces? Mirá, explícame esto. No lo entiendo. ¿Cómo no lo puedes entender? Mirá, ¿quién? Einstein, este ejemplo me gusta mucho, perdón, para hablar a sus amigos que no creían en Dios, para hablar de que detrás de la creación hay una mente inteligente que tuvo que haber creado todo esto. Él agarró, hizo un sistema solar, lo preparó perfectamente y lo puso encima de una mesa. Y llamó a sus amigos que no creían que eran agnósticos o ateos, no creían en Dios, y lo puso encima de una mesa y les dice, ¿qué les parece? No, tremendo, ¿y cómo lo hiciste? No, yo no lo hice. Apareció ahí, así, de la nada, apareció ahí. ¿Entiende la paradoja? Es claramente visible esto, es claramente entendible. Dios firmando a través de la creación. Ahora,
Dice, porque lo que de Dios se conoce, Él lo manifestó. Pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, y acá viene la segunda parte, el segundo acto. Pero antes de entrar al segundo acto, no pierdan la concentración, antes de entrar en el segundo acto, es importante entender de que lo invisible de Él, aquello que es imposible para el ser humano entender, Dios nos lo muestra. Es una intención de Dios de darnos a conocer algo de lo invisible. Y es Él firmando. Es la iniciativa del Señor. Él creó con un propósito todo. Ahora, segundo acto. Primer acto, lo que Dios hizo. Y ya dijimos tres imputaciones. ¿Okay? No. ¿Cómo se llama? Acá tengo lo matado. Un segundo. Primera, injusticia. Segunda, me perdí en el texto. Contra toda impiedad, injusticia, detener la verdad. Y ahora viene el segundo acto. El primer acto es lo que Dios hizo, ¿sí? Esto es lo que Dios mostró. Esta es la firma de Dios. Dios santo, Dios perfecto, se da a conocer y se muestra a través de las cosas creadas. Segundo acto, lo que nosotros decidimos, lo que el ser humano decidió constantemente. Cuarta imputación, dice, no le glorificaron como a Dios, el ser humano se hace a sí mismo Dios. Idolatría. ¿Les suena esto? ¿Les suena esto? ¿Les suena esto? Si vamos a Génesis, en el principio de la creación, ¿les suena esto? La mentira. ¿Cuál es la mentira original? Tranquilo. Come. Serás como Dios. Entonces no se conformaron con la imagen, con lo que Dios les dio y con lo que Dios les proporcionó, con la relación que tenían con Dios, y ellos quisieron ser Dios. Se hicieron ellos dioses. Ellos quisieron ser como Dios. ¿Les suena esto? Babel. Dios les dijo, la torre de Babel, Dios les dijo, vayan, pueblen la tierra. Y ellos dijeron, no, acá nos quedamos. Y como todos nos entendemos, vamos a empezar a construir una torre que llega hasta el cielo. Y construyeron su sistema de adoración. Ellos se envanecieron. ¿Les suena esto? Antiguo Testamento. El pueblo de Israel. ¿Les suena esto? ¿Es algo nuevo esto? ¿Es algo nuevo esto? No, porque es la historia reiterativa del ser humano. El corazón del ser humano tiene un problema. Va en contra de lo que Dios ha revelado. No le glorificaron como a Dios. El ser humano se hace a sí mismo a Dios. El problema no era que el hombre no conociera a Dios, porque Dios se ha revelado al ser humano, sino que sabe que hay un Dios y aún así nos rehusamos a glorificarle como a Dios. No glorificamos a Dios, transformamos nuestra concepción de Él en formas de imágenes más cómodas para nuestros corazones oscuros y corruptos. Y de esto no nos libramos ninguno, sinceramente. ¿Por qué razón? Incluso nosotros mismos podemos estar errando el blanco, haciendo de Dios y de Jesús y de su verdad lo que se acomoda a lo que yo quiero. ¿Es lo que Dios dice o es como yo quiero que Dios lo diga? Este es el pecado del ser humano. Por eso tenemos que revisar constantemente, estar revisando constantemente lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Sobre quién es Dios y cuál es nuestra posición ante un Dios que es santo y que está allá, pero está acá, pero que demanda de nosotros una actitud. Me da risa porque hablando con una compañera de trabajo y discutiendo, ella me dice, yo no creo en Dios. Ah, mira, estamos hablando, mira. Y segundos después saca de la billetera San Expedito, ¿viste?
¿sabes quién es este? Le digo, sí, San Expedito. Me dice, yo le rezo a San Expedito. Y le digo, pero no que no creías en Dios. No, pero yo soy católica. Entonces, me dice, pasa que en algo hay que creer. Entonces le pasé una calculadora y le dije, toma, ahí tenés. No hay diferencia alguna entre que le lees a San Expedito y esta calculadora. Si en algo hay que creer, por lo menos creer en la matemática. Un compañero de trabajo me dice, lo voy a buscar acá porque lo anoté. Dice esto. Dice, ¿te molestó lo que dije? Está en su estado de WhatsApp. Eso es porque no sabes lo que pienso. Y alardea de esto. ¿Te molesta lo que dije? Esto porque no sabes lo que pienso. Yo dije, esto lo tengo que usar en el sermón. Sí o sí. Justamente esto es lo que estoy diciendo. De que el ser humano constantemente va en contra de lo que Dios ha establecido. No le glorificaron como a Dios, el ser humano se hace a sí mismo a Dios. Y se hace a sí mismo Dios con minúscula. ¿Por qué razón? Salmos 14 del 1 al 3 dice, el necio en su corazón. Mira, David ya lo decía en ese tiempo. Increíble, ya que estamos recorriendo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, David ya lo decía, dice el necio en su corazón, por eso se llama el título Camino de Tontos. No hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera hay uno. ¿Están entendiendo el punto? Si no hay Dios, y yo tengo un Dios a mi medida, y yo construyo esta idea de un Dios que yo quiero adorar, pero según mi concepto, entonces yo soy la medida de todas las cosas. ¿Han escuchado esa frase? El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Alguna vez la han escuchado? Es una frase muy filosófica que no sé quién la escribió, no sé si fue Friedrich Nietzsche, no sé quién, pero dice, el hombre es la medida de todas las cosas. Ese es un concepto humanista. Y fuera de Dios, el hombre se hace la medida de sí mismo. Entonces ya no hay algo objetivo. En realidad, todo lo que yo hago, todas mis prácticas son según yo quiero que sean. Ya no hay parámetros morales, ya no hay algo que me detenga, puedo dar rienda suelta a todo lo que yo quiero porque no hay Dios. Hemos descubierto que no hay Dios, así que, como hay evidencia de que no hay Dios, me construyo mi propio Dios. ¿Qué? Y el hombre se vuelve tonto. La Biblia lo dice, se vuelve tonto. Hay una razón para que el hombre se vuelva tonto. Y ahora vamos a seguir con el pasaje de lo que dice, ¿no? Dice, ante la evidencia de que Dios existe, el ser humano vive la vida sin reconocerle, sin considerarle, es más, sabiendo que Dios existe, profundamente él lo sabe y decide no reconocerle. Esto es el principio del declive, porque el vivir en anarquía es algo peligroso. El vivir en anarquía es algo peligroso. El hombre entonces se convierte en la medida de todas las cosas, se ha hecho a sí mismo Dios. En vez de honrar a Dios, se honra a sí mismo. Y de la idolatría a la inmoralidad hay un paso. De la idolatría a la inmoralidad hay un paso. Todo empieza no dándole a Dios el lugar que le pertenece. Luego de eso, construir yo mi propio sistema de creencia y luego de eso, moverme como yo quiero. ¿Entienden esto? Me muevo como yo quiero, porque no importa. Total, yo soy mi propia medida. ¿Te molestó lo que dije? No sabes lo que pienso. Y alardeo de esto.
Esta misma chica, mi compañera de trabajo, me dijo, ay, yo le estaba hablando del Evangelio, ¿viste? Le hablaba del Evangelio, justo estábamos sin jefe, así que aprovechamos de hablar y no había nada que hacer, y le hablaba del Evangelio, y dije, va a caer por el Espíritu Santo, decía, ay, Señor, ayúdame, no, pero dura. Y me dice, ay, no me hables más, hermano, yo soy feliz en mi ignorancia. Yo soy feliz en mi ignorancia. Y el hombre es feliz en su ignorancia. El ser humano es feliz en su ignorancia de Dios. ¿Por qué razón? Porque si tienen que reconocer a Dios, eso significa que tienen que dejar de hacer lo que tienen que dejar de hacer. Y el hombre se aferró a ese pecado como si fuera un hijo. ¿Se entiende el concepto? ¿Se va entendiendo el concepto? El problema no es aquello de lo que somos esclavos, sino nuestra falta de libertad de amar a Dios como debe ser amado. Esto lo hablaba con Murilo el otro día. Hay una frase que dice, y la anoté, Murilo, dice, cuando yo críe un ídolo, familia, dinero, sexo, patria, relación, hijos, no es que yo amo demasiado estas cosas, sino que amo poco a Dios, sino que no amo a Dios como debe ser amado. El problema del joven rico no era que él amaba a su riqueza demasiado, la riqueza no era el problema. La riqueza nunca fue un problema. El problema era su corazón. Él no amaba suficientemente a Jesús como para dejar su riqueza y seguirlo. Y este es el problema del ser humano. El ser humano no quiere reconocer a Dios. El ser humano no quiere a Dios. Para nosotros los cristianos, el conocimiento no tiene utilidad si no nos conduce a una práctica santa. El conocimiento de Dios no tiene utilidad si no nos conduce a una práctica santa. Ellos conocían a Dios, no les aprovechó en conocer a Dios, ya que no le glorificaron como Dios. Así que mi amigo teólogo, esto lo dice Spurgeon, así que mi amigo teólogo, no importa lo que tú pienses, a menos que te conduzca a glorificar a Dios y que seas agradecido. No importa lo que tú pienses de Dios, sino importa si esto te conduce a alabar a Dios como Él merece ser alabado. Es absolutamente esencial que nosotros comparemos constantemente nuestra propia concepción de Dios en contra de la realidad de cómo Dios es revelado a través de su palabra. Porque podemos estar errando en haber construido una imagen de Dios acomodada a nuestras propias intenciones y no el Dios que se revela en la Biblia. Esto es sumamente importante. Quinta imputación. No le dieron gracias. Sexta imputación. Sino que se envanecieron en su razonamiento y profesando ser sabios se hicieron necios. Mirá que hemos descubierto tal cosa. Ahora tenemos tecnología, así que somos inteligentes. Necios. Cuando el ser humano batalla por explicar el inicio del universo, batallamos por explicar, cuando Dios dijo, en el Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el ser humano batalla por dar una explicación paralela a lo que Dios ya estableció de cómo fue creado el universo. Y nosotros decimos, ok, bueno, pero estos hombres eran primitivos, los de las civilizaciones antiguas, eran hombres primitivos. Entonces no podía ser de que ellos tuvieran tecnología y construcciones tan avanzadas, ¿no? ¿Cómo lo pudieron haber hecho si estos eran ignorantes? ¿Cómo lo hicieron? Nada. Aliens. Extraterrestres bajaron desde el cielo y vinieron a ayudar a estos para construir estas civilizaciones. Aliens. ¡Wow! ¿En serio? ¿En serio? Podemos caer en tal necedad. En tal necedad. Fábulas. Los griegos creían que Zeus y que Afrodita y que los dioses tenían formas de hombre. Esto mismo que está hablando Pablo. Los hindúes creen de que el universo está sostenido sobre 4 elefantes. Y que hace girar
el globo terráqueo una tortuga que sostiene a los elefantes. ¿Y quién sostiene a la tortuga? Bueno, 4 elefantes más. Y después de esos 4 elefantes, otra tortuga. Y así infinitamente muchas elefantes y tortugas sosteniéndose el globo terráqueo que hace que gire. ¿En serio? ¿En serio? Lo que de Dios se conoce, Él lo manifestó para que nosotros podamos captarlo y decir, esto es así. Pero a nosotros no es suficiente esto y cambiamos la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombre y preferimos creer en necedades. Y aquí viene el tercer acto. Pero antes de eso, séptima imputación. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, les voy a decir, por semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Octava imputación. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo cuando dice el cual es bendito por los siglos, amén, no lo está diciendo al divino botón, sino que le está diciendo el Señor es bendito por los siglos de los siglos. Antes que existiera este universo, Dios ya era bendito. Y cuando se acabe este universo, Dios va a seguir siendo bendito. Porque lo invisible de Él, su eterno poder, va a seguir estando porque Dios es Dios. Pero nosotros preferimos cambiar la gloria del Dios incorruptible por gloria de semejanza que nosotros podemos entender según nuestro propio concepto y creamos un mini diosito y adoramos a ese mini diosito y queremos y nos encariñamos con ese mini diosito y le damos honra a ese mini diosito. Y nos perdemos de disfrutar la gloria del Dios incorruptible. Cada rebelión y desobediencia en contra de Dios, nosotros intercambiamos la verdad de Dios por la mentira, por nuestra propia elección. Y aquí viene el acto número 3, y esta es la parte final. Con esto terminamos el mensaje. No, falta todavía 40 minutos más. No. Acto número 3, la consecuencia. Juan 12:47, anótenlo, dice, si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. ¿Quién está hablando? Jesús. No vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza, nótese, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. Tiene quien lo juzgue. Está hablando de juicio. Estamos hablando de ira. La Biblia muestra lo que somos. Nosotros somos condenados por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia elección de no considerar a Dios. Incorrectamente elegimos ir en contra de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Dios? Le hago una pregunta. Si hubiera un juez en este momento acá, y ustedes ven que alguien cometió un delito ahí, un delito grave, y ese juez dice, te perdono. Y justamente al que le hizo algo es a un familiar tuyo. Vos no le dirías, pará, ¿qué? Dale, juzgado, un policía, dale, hace algo. Es injusto esto, no. Él hizo esto, tiene que pagar, porque hay una ley que establece que el que comete tal infracción tiene que pagar, ¿o no? ¿No diríamos nosotros eso? ¿No diríamos nosotros eso? Dios tiene que satisfacer su justicia, Él es justo para hacerlo. Y cuando un hombre decide alevosamente ir en contra de Dios, automáticamente hay un juicio de Dios. Ahora, antes de entrar en la consecuencia, quisiera que hiciéramos hincapié en esta palabra. Dice, versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, nótese esto, y como ellos aprobaron no tener en cuenta a Dios, cuando uno dice acción y consecuencia, ¿qué es lo que dice? Dice, ok, como tú no hiciste esto, va a suceder esto. Como tú no hiciste esto, va a suceder esto, acción y consecuencia. Acá nosotros vemos acción y como ellos no aprobaron
tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a una mente reprobada. Y ahora vamos a los versículos de arriba. Dice, versículo 21. Y su necio corazón fue entenebrecido, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron en sus propios cuerpos, consecuencia. Por esto Dios los entregó. ¿Cuál es la segunda palabra que repitió acá? Los entregó. ¿Quién los entregó? Dios. A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es a contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, de vuelta, ¿qué está diciendo? Dios los entregó. Y después viene, y antes de entrar en lo que viene después, digamos que es la tipología de los pecados que empiezan a cometer, ¿qué quiere decir que Dios los entregó? En su justa ira y en su justo juicio, Dios entrega al hombre a su pecado, permitiéndole experimentar el resultado destructivo del pecado. ¿Querés vivir sin mí? Ok. Viví sin mí. Es tan importante esto que Pablo lo repite 3 veces. Dios los entregó. No es que el hombre dice, ok, yo decido. Al final Dios decide soltarlos. Dice, ok, ¿querés vivir sin mí? Viví sin mí. Y viene en el ser humano el juicio de Dios. Oseas 4:17 dice, expresa un poco el aspecto de esto, ¿no? Es bueno hacer una comparación de Oseas con Romanos, porque hay muchas cosas acá que se pueden... dice, sobre el tema de entregar, escuchen esto, dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Dios entrega. Eso es un juicio de Dios. Porque finalmente quien se perjudica a sí mismo por no reconocer a Dios es el que no está reconociendo a Dios. Y empieza a experimentar en su propio cuerpo y en su propia vida la ausencia de Dios. Y el pecado empieza a producir en la vida del pecador desastres. Todo pierde su propósito. Pablo escribió esta carta desde Corinto, donde había todo tipo de inmoralidad sexual, había rituales de prostitución, eran prácticas libremente. La terminología de Romanos de 1.24 se refiere a esta combinación de inmoralidad sexual y adoración idólatra. Básicamente lo que está diciendo este sentido, inmoralidad sexual y adoración idólatra, es lo que el ser humano estaba haciendo en ese momento y lo que seguimos haciendo el día de hoy. Algunas veces la retribución de la enfermedad es una consecuencia de violar el orden de la naturaleza. Algunas veces la retribución da como resultado el vacío espiritual y todas sus ramificaciones. El hombre está vacío, se encuentra vacío y no hay nada que llene ese vacío. Solamente Dios puede llenar ese vacío. Dios nos entrega una mente reprobada. Así que las cosas enfermizas son prontamente aceptadas. ¿Les parece algo identificable? Una mente reprobada es aquella que no puede distinguir entre lo que es correcto de lo que es incorrecto. Una mente reprobada asimila y se embrutece. No puedo distinguir y empieza a haber un declive moral en el pecador y en la sociedad. Veamos el estado de nuestra sociedad el día de hoy. Cómo la homosexualidad ha abarcado las pantallas y es algo aceptable, amor libre. Y la Biblia enseña que la homosexualidad
es algo que Dios aborrece. Es el cambio del uso natural de lo que Dios ha establecido. Y no tengo tapujos para decir esto. Pero al mismo tiempo, no deja de condenar la homosexualidad sin tampoco condenar a los que son desobedientes a los padres. ¿Entienden? Es decir, tanto el mentiroso como el que injuria, como el que fornica, como el homosexual, es una muestra de la retribución de que Dios lo abandonó y ellos no entienden, no lo pueden ver. No lo pueden ver porque en realidad no tienen un concepto real de las cosas, porque no viven bajo la justicia de Dios y empiezan a vivir una retribución de su propio extravío porque han rechazado a Dios. Terminando, voy a terminar porque si no se va a hacer muy largo y creo que llegué a 60 minutos justo. 60 minutos justo, no quiero batir un récord. Terminando, quisiera decir 3 cosas que son importantes. Espero que sean 3 porque siempre digo 3 cosas y digo 2 o digo 4, pero quisiera decir 3 cosas. Espero que sean 3. La primera, que es importante, es que, y vamos a mandar la lista de los pecados, digamos, que la tipología que hay acá, ¿no? ¿Qué significa cada una de las cosas para que usted se pueda identificar en alguna de ellas y pedirle perdón al Señor? La segunda es que es muy importante entender, es de que hay una mala noticia acá. Esto es una terrible noticia, Dios está airado, pero es justo que Él esté airado. Pero no hay mala noticia sin haber buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? De que Cristo vino. Pero necesitamos entender, ¿cómo puedo entender yo que necesito ser salvo si no sé de que soy salvo? Necesito entender de que he ofendido a Dios. Necesito arrepentirme. Necesito entender de que no me he acomodado a la rectitud de Dios. Necesito arrepentirme. Necesito entender que he deshonrado lo que Dios es y lo he intentado acercar hacia mi propio concepto. Cuando Dios es algo que yo no puedo comprender, puedo intentar entender según lo que Él reveló, pero aún así no es suficiente porque Dios es Dios. Y tengo que tener una reverencia ante Dios, que es Dios, santo Dios, perfecto Dios. Necesito arrepentirme. La única forma de arrepentirme es entender de que no lo puedo lograr por mí. No lo puedo lograr por mí. La ira de Dios está ahí. A los que están fuera de Cristo solamente le queda la ira de Dios, pero nosotros estamos en Cristo. Y en Cristo Jesús somos salvos. Porque el Evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Entienden de qué somos salvos? ¿Van entendiendo de qué somos salvos? Hasta el capítulo 3 vamos a estar hablando de esto. Así que tenemos todo el año, por lo menos, para hablar de la culpabilidad del hombre. Pero yo le he fallado a Dios. Yo no le he dado a Dios gracia lo suficiente. Yo le he cambiado la gloria de Dios. Yo he mentido. Yo he injuriado. Yo no he sido lo suficientemente respetuoso con mis padres. Voy a dejar ahí. Yo he pecado contra Dios. Pero qué buena noticia es saber de que aunque Dios tiene que juzgar y es justo que Él juzgue, qué buena noticia es saber que a Jesucristo en la cruz del Calvario, Él recibió nuestras culpas y nuestros pecados y Él cargó con eso y pagó por nosotros. Y ahora podemos ser vistos a través de Jesucristo como cosa juzgada. Sigo sintiendo, ya no siento culpabilidad, pero yo sé que fui culpable. ¿Entienden? No siento culpabilidad porque soy perdonado por medio de Jesucristo, pero sé que yo merecía eso. Lo merecías vos, lo merecía yo, lo merecíamos nosotros. Este es el Evangelio. Que siendo culpable, el inocente Cordero, Hijo de Dios, vino y murió por nosotros para darnos libertad y nueva comunión con Dios.
Eso es el Evangelio. Ahora sabes de qué necesitas ser salvo. Ahora sabes por qué Dios está enojado. Fue muy superficial esto. Muy superficial. Si tenés algo de qué pedirle perdón al Señor, yo quiero creer que acá todos somos cristianos. Quiero creer eso, de que todos creemos en Cristo y que tenemos abogado. Pero si había alguno acá que no ha estado confiando en Cristo, si hay alguno acá que no entendía esta verdad de esa forma, hoy es el día. Hoy es el día para decirle al Señor: Señor, quiero reconocerte. Señor, quiero vivir bajo tus principios. Hoy es el día. Ahora, si sos cristiano y no has estado dándole a Dios la gloria que Él merece, y has estado viviendo una vida con tus pensamientos cavilando desde un lugar hacia otro y tus acciones no son lo que deberían ser, hoy es el día. Por medio de Jesucristo podés tener paz con Dios. Ahora, si a vos no te interesa seguir la verdad de Cristo, anda a perder tiempo en otro lugar. Anda a perder tiempo en otro lugar. Y tranquilo, que vas a recibir la condenación de tu propio extravío. Porque Dios lo hace. Te vas a volver bruto. Te vas a volver tonto, camino de tontos. Dios nos ayude. Lo voy a invitar a que tengamos un momento de oración. Y le digamos al Señor, ahí en tu interior, como leí anteriormente, yo no sé si vos me estás mintiendo o no, yo no sé, vos no sabés si yo te estoy mintiendo o no, pero Dios sabe. Nosotros no le podemos esconder nada a Dios, no podemos ocultar nada ante Dios. Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus acciones, Él conoce tus palabras. Y Él demanda solamente una cosa: que le adoremos, que le reconozcamos, que le demos el lugar que Él merece, que Él es Dios. Él es Dios. Ahora, si has estado viviendo una vida correctamente, no te confíes. Decirle al Señor: dame más de tu gracia. Necesito seguir revisando. Señor, muéstrame cuáles son mis pecados ocultos. Enséñame, Señor. Te necesito. Tómate 1 minuto, 2 minutos para orar y decirle al Señor: enséñame, Señor, ayúdame, Señor, te necesito. No quiero vivir apartado de ti. Señor, gracias te damos, porque ante una tan mala noticia, Señor, al entender, Señor, de que somos culpables, Señor, de que no hemos cumplido, Señor, con la rectitud, que no hemos actuado correctamente, no hemos hecho lo que tenemos que hacer, Señor. Ante esa verdad, Señor, hay una muy buena noticia, Señor. Y es que tú viniste por nosotros, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias porque podemos confiar plenamente no en nuestra justicia, sino que el justo, inocente Cordero de Dios murió por nosotros para darnos libertad. Ayúdanos a verte, Señor, ayúdanos a reconocerte, ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Señor, y darte el lugar que tú mereces, Señor, porque tú eres diferente, Señor. Tú eres único, Señor. No hay un Dios como tú eres el único Dios verdadero, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos enseñes, Señor, cada día a vivir para ti, Señor, y a modificar todas estas cosas, Señor, que nos alejan de ti, Señor. Estamos siempre a un paso, Señor, a un paso de no darte el lugar, Señor, que tú mereces. Ayúdanos a mantenernos, Señor, firmes en ti, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Límpianos con tu sangre. Renueva, Señor, en nosotros un nuevo sentir. Construye un nuevo edificio en nuestra vida, Señor. Santifícanos, Señor, y llévanos hacia la glorificación con el Padre, Señor.
Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.